Y lo haremos la lectura de los primeros cinco versículos del capítulo 26 en Génesis. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas de Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es una confirmación en Isaac, en donde es relevante el nombre de Abraham. Con Abraham se inició ese juramento que dice aquí la Escritura. Cuando la palabra dice: y no habiendo jurado por uno más grande que él, juró por sí mismo. Es una palabra que ratifica un pacto que ha de permanecer perpetuamente. Posteriormente, y por último, veremos en el capítulo 28, versículos 12 y 13, cómo se ratifica ahora a Jacob, que posteriormente será conocido como Israel. Capítulo 28 de Génesis, versículos 12 y 13. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Estas tres palabras, estos tres encuentros de Jehová, nuestro Dios, con Abraham, Isaac y Jacob, son de donde partiremos para entender, para comprender lo que es la inmutabilidad de Dios. Ser inmutable es que no cambia, que siempre es lo mismo, que no se modifica, que no se altera. Leía un comentario que me hicieron favor de enviarme, en el que decía acerca de un ejemplo para poder entender la inmutabilidad de Dios. Y decía: si Dios es perfecto y a un siguiente tiempo se modifica, quiere decir que entonces no era perfecto y que tuvo que modificarse. Entonces, un atributo que es la inmutabilidad en Dios es algo que siempre es lo mismo. Entonces no podemos decir que Dios es más perfecto que ayer, porque Él ha sido perfecto y será perfecto por la eternidad. Es algo que no cambia. Así como su amor, así como su bondad, así como cada uno de los criterios o argumentos que hemos visto en su forma, en su carácter, en sus atributos, son cosas que no cambian. ¿Por qué me baso en esta palabra y después caemos aquí en Romanos? Hemos de entender que la palabra del Señor es aplicable a nuestras vidas en todo tiempo. Sin embargo, hay situaciones que explican la comprensión de un pasaje acerca del pueblo de Dios. Y este pasaje que hace rato leía David en Romanos es una base para poder comprenderlo. Voy a basar la meditación del día de hoy en la salvación. Por mucho tiempo, a lo mejor mal leído, pensaríamos que la salvación del hombre es de diferente forma. Que la salvación de Dios hacia nuestros antiguos, hacia el Antiguo Testamento, hacia el pueblo que se menciona en la Escritura es diferente. Que se llegaba a través de los sacrificios, que se llegaba a través de la ley, que marcaba un sacrificio de algún animal por cada una de las transgresiones que había sobre la ley. Sin embargo, la palabra de Dios nos da luz
y nos muestra que no es así. Una escritura del apóstol Pablo a los romanos en las que les hace ver que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Dice al principio de este capítulo, Romanos 11, dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Lo que está diciendo Pablo es expresarles a estos hombres y mujeres que no solamente ellos son salvos ahora. Les está diciendo, no pueden decir que ustedes son salvos y que el pueblo de Israel rechazó a Dios, porque todavía hay a quienes Dios ha salvado. Los está confrontando con algo. El Señor dio una palabra a Abraham, la confirmó con Isaac y la confirmó con Jacob. Es una palabra que no cambia, es un juramento que no cambia. De ti, de tu simiente, le dice a Abraham y se lo confirma a Jacob, se lo confirma a Isaac. Es algo que no ha cambiado. De ninguna manera, dice, el Señor ha rechazado a su pueblo, porque yo soy israelita, porque yo tengo mi ascendencia, mi descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y no solamente eso, le dices, ¿no se acuerdan del profeta Elías? Esto lo hemos visto semanas antes, cuando Elías se presenta frente a los Baales y tiene al pueblo. El Señor le dice que vaya y le dice, pero estos hombres y mujeres han matado a tus profetas. Y el Señor le responde, ahí en el versículo 4 lo leemos: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Hemos de tener muy claro algo. Lo que se dijo al principio es lo mismo que nosotros hemos vivido y vivimos a diario. Salvación y condenación es la diferencia de creer en Dios o no hacerlo. Dice la Escritura en voz de Pablo, haciendo alusión a este pasaje con Elías: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esto se los está diciendo a los romanos, explicándoles que el pueblo de Dios sigue estando allí. Y no solo eso, le dice, y si por gracia, en el versículo 6, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Lo que está tratando de decirles es que es el mismo precepto. El que crea en Dios, el que crea en el Señor, es el que ha de tener lugar o parte con Él. Dice Hebreos en el capítulo 6. En el versículo 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, estamos hablando de esto que leímos hace unos momentos, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó las promesas, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es decir, para que tú entiendas que esto no va a terminar y que es una promesa que te estoy haciendo, lo voy a jurar por mí mismo. No hay otro nombre más grande para jurar. Así que voy a jurar por mí mismo y te voy a enseñar que esto no va a cambiar. Lo que yo estoy pactando contigo, eso no va a cambiar, va a ser eterno. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor
hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Está expresando lo mismo. Ese juramento que hizo con Abraham, que fue confirmado con Isaac, que fue conformado con Jacob, posteriormente Israel, es un juramento que ha de durar perpetuamente. Y que dice, hay algo que es inmutable, hay algo que no cambia, hay algo que es para siempre y que fue desde aquellos tiempos. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Recuerden que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento tenían que ser presentados por el sumo sacerdote. Y hablábamos la semana anterior de ese velo que dividía el lugar santísimo, que era donde se presentaban las ofrendas. Lo que se está diciendo aquí es ese mismo pacto, es el mismo pacto que fue confirmado en el Señor Jesucristo cuando fue atravesado ese velo, cuando fue presentado como sumo sacerdote. Fíjense bien, el mismo Jesús se presenta como sumo sacerdote a entregarse a sí mismo por los pecados de la humanidad. Pero nos está hablando que esto es un pacto que hizo desde Abraham. Es decir, esto es inconfundible, no cambia. Y dice, hay una certeza en la inmutabilidad de este precepto. Hay algo que nosotros tenemos que reconocer por siempre. La salvación jamás ha sido diferente. La salvación jamás ha cambiado. Veíamos la semana pasada ahí en Romanos también. En el capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, está hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó la fe al considerarse su cuerpo, que estaba ya como muerto, esto por la promesa que habría de ser de que debía ser padre y que en Isaac vendría esta descendencia. Hay una vamos a esperar unos segundos. Hay una promesa del Señor que ha de cumplirse. Esa promesa es la salvación del hombre. Pablo está en este capítulo 11 de Romanos argumentando el por qué Dios no ha dejado de cumplir esa promesa que hubo en Abraham. Les dice, ¿ustedes creen que el pueblo de Dios ha sido rechazado? En ninguna forma, ya que yo soy de ese pueblo. Ya que le dijo al profeta Elías, aún he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Y entonces empieza a describir esta parte. Dice el versículo 11 de este capítulo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ojo aquí, el plan de Dios ha sido perfecto desde el comienzo.
desde el inicio. Ha sido un plan de salvación no solamente para el pueblo de Israel, nosotros lo hemos visto así. Sin embargo, lo que Pablo les está diciendo en ninguna forma no es que el pueblo de Israel cayó simplemente porque tenían que caer. Han caído por su transgresión, sí. Sin embargo, esto ha servido para que el evangelio llegue a ustedes, los gentiles. Hay un plan de salvación divino para todos nosotros. Y no es que Dios lo fuera trazando poco a poco. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe lo que hoy atravesamos, lo que ha de pasar, lo que ya fue. Y sin embargo, su plan es perfecto. Él no ha abandonado a los que creyeron en Él del pueblo de Israel. Sin embargo, ha hecho justicia con los que no han creído. Y esto, hermanos, es la salvación para nosotros. Es la salvación para los que no fuimos su pueblo en algún momento. Y los que hoy somos adoptados por su sangre. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, versículo 13, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Es decir, yo sé que soy el apóstol para cada uno de ustedes. Soy el enviado para ustedes. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Es decir, yo vengo y les predico. Y también tengo el deseo de que ellos, al escucharme y ver que la salvación les alcanza a ustedes, ellos mismos abran sus ojos y crean en nuestro Señor Jesucristo. La salvación es la misma. Esto no ha cambiado. Esto fue el pacto que hizo con Abraham. Y dice la Escritura, y Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Justicia para salvación. Justicia para entender que nuestro Dios es el único Dios. Versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Es decir, si nosotros encontramos salvación, debemos ser agradecidos, porque la raíz, que es el pueblo de Dios, con el que el Señor empezó su amor por el ser humano, con el que el Señor los tomó por pueblo, y nosotros hemos sido injertados allí. Nosotros somos amados porque Dios amó a estos hombres y mujeres de su pueblo. Pues las ramas, versículo 19, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esto nos da luz a entender que Dios no salva por salvar. La persona que ha de ser salva es porque ha creído en Él. Las personas que han de ser condenadas son condenadas por su incredulidad. Y si en su pueblo, que es su pueblo, que ha amado perpetuamente, ha tenido la justicia de condenar a los que no han creído en Él, ¿cuánto más dice en ustedes que han sido injertados? Es un llamado para entonces aferrarnos a ese regalo que Dios nos ha dado. El título de la meditación es Irrevocables son los dones. Es decir, el don de la salvación, el don de la gracia, el don del amor de Dios nos ha sido entregado. Y eso no lo va a quitar el Señor. Eso no lo va a quitar en su pueblo, en ese remanente que ha creído en Él. Es un remanente que queda firme en Él. Es un remanente que el Señor ama y lo ama de una manera especial. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob
la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Al hablar de los padres está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, ellos no han creído y por eso han sido apartados. Sin embargo, han sido amados. Y han sido amados por el pacto que se hizo perpetuo a través de los 3 patriarcas. Es algo que no cambia. Es inmutable. Nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es justo. Y es justo, y nos lo explica este pasaje diciéndonos, todos aquellos que no han creído en Él, aún siendo de su pueblo, han sido apartados de Él. Y todos ustedes que no son de su pueblo elegido, que han creído en Él, han sido reconciliados con Dios. Esta es la palabra del Señor. No ha cambiado. La salvación no es diferente a lo que fue en Abraham. Abraham creyó, Isaac creyó, Jacob creyó. Creyeron en esa bendición y en esa promesa que Dios había dado. Después fue confirmada en David. Cuando el Señor le dice a David que tras sus generaciones Él levantará un reino. Él lo ha guardado. Salomón perdió este reino porque permitió que sus mujeres se inclinaran a otros dioses. Y el Señor le dijo, y apartaré y dividiré este reino, pero no en tu mano, sino en la mano de tu hijo, por amor a David, tu padre. Viene la división que hemos venido observando acerca de los reinos de Israel, cuando se dividen 10 tribus y 2 tribus para formar el reino del norte y del sur. Y hay un linaje que se mantiene, y de ahí proviene ese remanente, esos hombres y mujeres que siguieron creyendo en Jehová, que siguieron creyendo en las promesas, esos hombres y mujeres que han permitido que hoy esa salvación nos alcance, esos hombres y mujeres que fueron los que iniciaron con ese corazón recto delante de Dios. Dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. El apóstol les está diciendo a estos hombres y mujeres, no crean que ustedes son salvos por esas obras, es por gracia. En algún momento ellos fueron desobedientes y el evangelio fue dado a ustedes. Pero no como si fuera un plan nuevo de Dios. El plan estaba establecido desde Abraham. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Esto nos incluye a nosotros, no es un plan nuevo. No es un plan que haya sido cambiante. Es un plan que se ha establecido para cada uno de nosotros. Versículo 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. De todos nosotros ha tenido Dios misericordia. De su pueblo ha tenido misericordia. Sin embargo, la justicia de Dios nos establece y nos manda a que tenemos que creer y tomar ese don. Y ese don nadie nos lo va a poder quitar. Ese don es irrevocable. El don de la salvación es un regalo que Dios nos ha dado, que Dios dio desde Abraham para cada uno de nosotros. Y que su objetivo es que cada uno de nosotros podamos llegar a ser salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos atributos que hemos estado observando son atributos que nos han alcanzado por la promesa de uno que creyó. Por la promesa de uno que cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, él fue obediente. La palabra de Dios nos dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia.
Esa es nuestra heredad de la fe. Esa es nuestra heredad para siempre. Tenemos un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que no ha ido planeando por cada época de la vida a través de la historia. Es solo un plan de salvación. Y en ese plan de salvación no solamente estaba su pueblo, estábamos cada uno de nosotros. Su amor, su misericordia, su bondad, su justicia, su santidad. Todo eso ha sido desde siempre y será para siempre. Podemos encontrar en la Biblia innumerables de versículos que dicen: con amor eterno te he amado. Hablando de las misericordias que son nuevas cada mañana, hablando de su perdón eterno. Todas estas características son características que solamente Dios puede tener. Porque Él nos ama, porque Él es amor. Porque eso no ha cambiado, porque eso no fue. Eso desde un principio ha sido y no ha cambiado. Así que el mismo que creó los cielos y la tierra es el mismo que vendrá por nosotros. Es el mismo que te escucha cada que tú cierras tus ojos y oras a Él. Es el mismo que ha estado con nosotros. Es el mismo que estuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Es el mismo que estuvo con David. Es el mismo que estuvo con los apóstoles. Es el mismo que estuvo con cada uno de nosotros desde que nacimos. Es el mismo en el que el pensamiento fue dado a través de nuestro nacimiento. Por ello es que debemos ser agradecidos, porque su plan ha sido perfecto. Su plan no cambió cuando Adán y Eva pecaron. Su plan no cambió cuando Caín mató a Abel. Su plan no cambió cuando Esaú dejó la primogenitura para Jacob. Su plan no cambió cuando el Señor Jesucristo murió. Su plan no ha cambiado ahora y su plan es el mismo. Y el objetivo es que tú y yo, que su pueblo amado, podamos un día estar con Él y podamos adorarle y podamos ser agradecidos y podamos amarle. Él no ha cambiado, Él no cambiará y se mantiene firme. Hay una promesa que leíamos en Hebreos, y es que la inmutabilidad de este precepto no cambiará. La salvación que ha sido dada por el Señor Jesucristo como sumo sacerdote a través del velo ha sido dada una sola vez y para siempre. Y esta es nuestra esperanza de fe, esta es nuestra enseñanza y nuestra mejor doctrina. La salvación viene por nuestro Señor Jesucristo y es una salvación que ha alcanzado tanto a los antiguos como a cada uno de nosotros, como a los que han de venir. Esa es nuestra enseñanza, ese es nuestro precepto. La salvación está en nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias. Danos, Señor, la comprensión. Danos, Señor, la seguridad en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, de que la salvación está allí. Siempre ha estado dispuesta para nosotros. El hecho de que tu pueblo no haya creído en la venida de nuestro Señor Jesucristo abrió una puerta para cada uno de nosotros, para que el Evangelio fuera dado a nosotros, porque tu misericordia ha sido, Señor, para con todos. Y así como dice tu palabra en el Evangelio de Juan, así como fue levantada la serpiente en el desierto para que los que volteasen a verla no murieran, dice también: así ha sido levantado el Hijo de Dios, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Permite, Señor, que podamos llevar a nuestros conocidos a voltearte a ver. Toca sus corazones, Señor, de tal forma
que puedan reconocer en ti la salvación eterna. Cuán misericordioso has sido, Señor, porque tú no cambias, porque tu amor ha sido perfecto desde el principio de los días, porque antes de la fundación de la tierra, tú tenías un plan para alcanzarnos. Te rogamos por tu pueblo, Señor. Te rogamos por este remanente que nos dice la Escritura que hay. Creemos que hoy hay ese remanente, Señor, que todavía está dispuesto a buscarte. Y creemos, como cada una de las promesas que hemos leído a través de tus profetas, que un día ese pueblo amado, Señor, por ti, será levantado junto con nosotros. Y podremos tener plena seguridad de que esa promesa es inmutable, que esa promesa no ha cambiado ni cambiará. Que así como juraste por ti mismo, cumplirás ese pacto, Señor, que hiciste con Abraham, que confirmaste con Isaac y con Jacob, y que ha sido confirmado a nuestros corazones. Cuán agradecidos estamos, Señor, porque tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu bondad han sido perpetuos. Porque irrevocable es el don de la salvación que tú nos has dado a través de los siglos, Señor. Irrevocable es el don de tu gracia y de tu misericordia para con nosotros. Te agradecemos y te amamos, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.